a partir de, después les dije, después del receso que íbamos a tener, las vacaciones que prácticamente ya habíamos tenido todos, tenemos que empezar a presentar los borradores de nuestro perfil de proyecto, ¿sí? Con lo que ahora voy a darles una fecha, voy a darles todas las recomendaciones correspondientes, ¿sí? Para que ustedes ya se pongan a punto, ¿verdad? Y ya podamos de una vez iniciar la presentación de sus trabajos. Ok. Primero, anótense el día jueves 26. Anótense el día jueves 26 de agosto. Ya vamos a empezar con la presentación de los trabajos en lo que corresponde a todo el capítulo 1. Todo lo que estoy marcando, que está colgado en el Google Classroom, ya ustedes tienen que presentarlo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Sí? Si mi nombre es Oscar Carvajal Apazá, o por ahí tengo dos nombres, ¿verdad? Dos apellidos. En mi trabajo voy a anotar mi nombre, el primero, ¿verdad? Oscar, y mi primer apellido. ¿Ok? Oscar, obviamente con la letra O mayúscula, seguido de Carvajal con la letra C mayúscula. ¿Ok? Todos los trabajos los van a presentar en formato Word, como indica aquí abajo, ¿sí? Puedes utilizar Arial o Times New Roman o Calibri en 12 puntos. Aquí está todito, ¿no ve? Tamaño, márgenes, etcétera, etcétera. ¿Ves? Ok. Ahora, este trabajo tienen que presentarlo en editable, en formato Word, con ese título, ¿no? Oscar Carvajal, ¿verdad? Punto, versión 1, bchica.1. El trabajo va a tener diferentes versiones en la medida en que vayamos realizando las correcciones correspondientes, ¿no? Vamos a tener varias versiones hasta más o menos vamos a tener trabajo, les decía, acabado la primera semana del mes de noviembre y a punto de exponerse en ese mes, ¿no? Entonces, a partir de ahora corre el tiempo para su presentación correspondiente. ¿Ok? Ahora bien, este trabajo se lo va a considerar como si fuera un trabajo práctico. Todos los bimestres que nos quedan, es decir, el tercer y el cuarto. El cuarto, sobre todo, se considera ya con una ponderación alta. Estudiante que no tenga borrador de perfil, sencillamente reprueba la materia, ¿no? Entonces, yo tengo que sí o sí tener mi trabajo listo para su presentación y difusión a través de los 20 minutos de los que les había hablado en cada clase, ¿no? Donde ustedes van a poder exponerlo, explicarnos, y para ello vamos a invitar a las autoridades correspondientes para que sean partícipes de su exposición y también les puedan otorgar una calificación. ¿Okay? Ahora bien, este trabajo, ¿sí?, no puede presentarse en otra fecha que no sea esa. ¿Ok? Bajo los términos que acabamos de decir. Ahora, les había pedido que durante las vacaciones ustedes vayan buscando
un negocio, una empresa del amigo, un negocio del tío, de la sobrina, del primo, ¿verdad? Para que nosotros realicemos este trabajo. Obviamente, ya no vamos a tener el éxito, más bien el alcance que teníamos la gestión anterior, la gestión más bien 2019, antes de la pandemia, ¿verdad? ¿Ya? Pero esto no implica que yo ya hice un trabajo sobre algo que no existe. No puedo yo trabajar sobre un perfil, realizar un análisis FODA sobre algo que no existe, algo que está en mi cabeza, algo que entonces es imposible que nosotros podamos realizar trabajo sobre algo que estamos imaginando, ¿verdad? Sobre un negocio imaginario. Por tanto, hay que tomar en cuenta las consideraciones correspondientes respecto a eso. ¿Sí? Ahora bien, este capítulo ya tiene que llevar un título, por supuesto, porque si yo voy a ir a realizar el trabajo de investigación, o por lo menos me van a dar esa información a través de alguna comunicación vía Zoom o algo así, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta simplemente que tenemos que realizar esta primera parte y realizarlo de la mejor manera posible. Ahora, el capítulo 1 comprende, enseguida les voy a dar un ejemplito, comprende los antecedentes de la empresa, obviamente, el aspecto histórico, el aspecto legal, el aspecto geográfico, el análisis FODA. Nosotros hemos visto también otra herramienta, ¿verdad?, que es el árbol de problemas. Entonces, parte del análisis FODA, el árbol de problemas, que tiene que estar inmerso en su trabajo, ¿no? Entonces, todo el capítulo 1, ustedes lo tienen que presentar hasta la fecha establecida, ¿no? Les estoy dando 3 semanas y un par de días para que ustedes puedan realizar el trabajo. Ahora, hay una recomendación que les hago, Alex Anderson, y es el siguiente. Si yo quiero presentar el trabajo, ¿verdad? Y lo voy a hacer preparándolo un día antes, no van a poder realizarlo. ¿Sí? Por eso estoy siendo muy claro. Les estoy dando 3 semanas donde ya, desde mañana, yo debería empezar a trabajar con todos. Este trabajo es importante la redacción. La redacción va a depender no solamente del conocimiento que ustedes tengan en relación a gramática, ortografía, etcétera, sino que va a depender del interés que ustedes le pongan en el trabajo, porque yo tengo a la mano un diccionario, puedo consultar en el mismo Google algunos sinónimos, antónimos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que tengo. Otra cosa, si el trabajo es copy-paste, ¿verdad? El estudiante tiene 0 en la parte de prácticas. No quisiera, y les voy a ser muy específico. Estudiante no ha hecho nada y la última hora quiere presentar su práctica y extrae la información de Internet. ¿Sí? Compruebo que es un material extractado de Internet. No solamente voy a reprobarlo, sino voy a remitir una nota directamente a jefatura de carrera con copia a dirección académica para que las autoridades tomen en cuenta lo que está haciendo el estudiante. Entonces, les vuelvo a reiterar, no se atrevan,
por favor, a presentar trabajos, ya, cuya autoría no es de ustedes. ¿Ok? Por eso les decía que el trabajo es tan individual, porque son diferentes empresas donde yo voy a trabajar, donde voy a realizar mi trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. En su primera parte es posible que yo tenga un montón de problemas, un montón de situaciones de repente, pero que los vamos a ir puliendo con el paso del tiempo. No se olviden que esto es una primera versión y van a existir seguramente hasta fin de año unas 10 a 15 versiones diferentes. Cada trabajo nuevo con las correcciones realizadas va a representar una versión nueva a el trabajo que ustedes van a emprender. ¿Okay? Antes de mostrarles un pequeño ejemplo, si hay alguna pregunta, adelante, y aquellos que están, que han ingresado, los últimos los he dejado ingresar, anoten la palabra presente para su asistencia. Ahora, les cedo la palabra. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta en relación al trabajo? Licenciado, buenas noches. Sí, adelante. Licenciado, una consultita, licenciado. Claro. Licenciado, al inicio de que usted empezó esta temática de proyectos, usted nos dijo que íbamos a empezar esta clase dinámicamente, que nos iba a pedir primero nuestros títulos de los proyectos que íbamos a realizar. Y veo que, licenciado, vamos a correr muy rápido porque a lo que yo estoy entendiendo, primero teníamos que analizar el título de nuestro proyecto, después saber si es de ese proyecto, cuál es nuestro problema, por qué estamos planteando ese problema. Eso es pensar, licenciado, no va a ser así, ya va a ser directamente sacar los antecedentes, los aspectos históricos, el aspecto legal. Eh, este capítulo 1 demuestra específicamente si ustedes tienen el objeto de estudio. Nosotros no podemos partir sobre preguntas o sobre títulos mientras yo no tenga el objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio es justamente, va a estar referido y está referido a todo lo que está señalado aquí en el capítulo 1. Yo no puedo hablar de un problema si no tengo un objeto de estudio. O sea, no tiene sentido. ¿Sobre qué voy a hablar si no tengo, o sea, sobre qué título voy a plantear un problema si no tengo el objeto de estudio? A ver. Entonces, es ilógico que yo tenga un problema y no tenga la empresa, o no tenga el negocio, o no sepa estos conceptos o estos antecedentes de la empresa, ¿verdad? Entonces, este primer capítulo, vamos a reconocer algunos aspectos relacionados con el objeto de investigación. Hasta aquí nosotros no estamos estableciendo ningún problema. Posiblemente en el análisis FODA y el árbol de problemas, posiblemente establezcamos uno, pero posiblemente no. Ahí sí vamos a tener que realizar un análisis, ahí vendrán las observaciones correspondientes, el estudiante no ha encontrado un problema acorde a lo que hemos estado hablando, un problema contable, entonces vamos a hacer las correcciones correspondientes antes de entrar al capítulo 2. Aquí nos vamos a detener, obviamente, porque ahí viene el objeto. El objeto del problema, yo no lo sé, o diré el objeto de estudio, yo no lo conozco, ¿verdad? Ustedes lo tendrían que ya ir conociendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, Más. licenciado, le entiendo. Está bien, licenciado. Entonces, otra consulta quería hacerle. ¿Necesariamente tiene que ser de una empresa? No puede ser de una institución. Por ejemplo, yo quisiera hacer de mi curso, digamos. ¿No puede ser así? De tu curso. ¿Qué quieres investigar de tu curso? No te entiendo. ¿Tu curso tiene NIT?
¿Tu curso va a tener Fundempresa? ¿Tu curso van a ser empleados todos? No, yo quisiera hacer una aplicación, digamos, en Excel o en otro software libre que podamos realizar nuestras tareas de contables. No. ¿Por Karina, qué, licenciado? esto no es un proyecto, es un perfil. Si tú les presentas esto y quieres graduarte al año, no lo vas a poder hacer. Aquí bien clarito dice empresa, ¿no? No dice un grupo de amigos, una asociación, no dice un grupo de estudiantes, ¿verdad? Nosotros somos contadores, nosotros hemos venido o vamos a venir a resolver que ha generado en alguna institución. El curso no es una institución. El curso no genera recursos por actividades operativas. El curso no se va a registrar con su NIP, no tiene ROE, no tiene ninguno de esos elementos que en primer año ustedes han visto. ¿No ve? Entonces, no puedes hacer o plantear una herramienta informática para que los estudiantes administren mejor sus tiempos. Eso no es posible. El objeto de investigación es un pequeño negocio, les vuelvo a reiterar, donde nosotros encontremos un problema y en base a ello empecemos a realizar un trabajo de investigación. Nuestro alcance eran empresas grandes. Hace 2 años, los estudiantes buscaban información en empresas medianitas, microempresas, etcétera, etcétera. Hoy en día ya no podemos pedir al estudiante empresas medianitas, ¿no? Pueden hacerlo, les había dicho, sobre negocios, pero mínimamente no puede ser un anaquel de dulces de la esquina, ¿verdad? No puede, porque no cumple con las características que estamos buscando. Ahora, si yo consigo un negocio, ¿verdad? Y por lo menos factura, no tiene empleados, puedo realizar un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque esa ferretería tiene compras de mercadería seguramente, tiene ventas, factura, etcétera, etcétera. ¿No ven? Entonces, ese es el punto, Karina. ¿Alguna pregunta más? Adelante, Anderson. Sí, así es, Anderson. Así es, Anderson. Mira, trabajar en esto sobre negocios que son totalmente informales, ¿no? ¿Qué trabajo de investigación yo realizaría sobre un anaquel de dulces? ¿Qué trabajo de investigación realizaría sobre un carrito de panchitos? Sobre un carrito que vende hot dogs en la noche, ¿no ve? No tiene sentido. O sea, sí son negocios, pero son negocios de carácter informal, ¿no ve? Entonces, si antes nosotros solicitábamos a todos los estudiantes que realicen trabajo basados en empresas, muchos estudiantes pues presentaban trabajos con empresas inclusive reconocidas, habían SRLs, ¿verdad? Pero tiene que existir el trabajo, tiene que fundarse sobre la investigación a una empresa mínimamente que sea formal. La ferretería de la esquina tiene NIT. La ferretería es súper chiquita, no tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero vale. En tiempos de pandemia, vale. Hay un salón de belleza ahí que está facturando. El salón de belleza es chiquito, vale, ¿verdad?
Ya no podemos pensar en empresas grandes, medianas, ni siquiera microempresas. Por eso es que por lo menos pedimos esto y que esté relacionado con negocios chiquitos, ¿no? Negocios. Pero por lo menos, si no tiene empleados, a ver, todas las tiendas de los Justus, desde que entra desde la calle Calatayud hasta abajo, menos los puestitos de venta que de la parte central, toditos facturan. Y son chiquitos, ¿no? Son tiendas, o sea, toditos facturan como empresas de carácter unipersonal, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir a esos negocios chiquititos. No, no podemos sobre empresas grandes, no nos van a permitir el acceso a la información, etcétera, etcétera. ¿No ve? Lo que yo les decía es cómo podemos generar un borrador de perfil sobre supuestos, sobre inventos. ¿Lo ve? No hay, no existe. Entonces, primero, esta parte, el capítulo 1, es como si estuviéramos reconociendo sobre qué negocio vamos a realizar nuestro trabajo de investigación. Tenemos que conocer varios elementos de ese negocio. Dónde queda, cuándo se ha registrado al servicio de impuestos, por decirles algo, ¿verdad? Enseguida vamos a ver un ejemplo de esto. Y análisis FODA, ustedes ya por demás manejan el tema de la herramienta del FODA, ¿verdad? Igualito el árbol de problemas, ¿no? Entonces, eso tenemos que volcarlo a un... Ahora, yo mismo puedo tener un negocio, bueno, lo aplico a mi negocio, ¿no? Por ahí tengo yo un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento, pues lo aplico a mi empresa, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ese es el tenemos que agarrar un pequeño negocio, ya les vuelvo a reiterar, una pastelería, listo, ¿verdad? No va a tener ni empleados, algún problemita encontraremos sobre eso, sobre la pastelería que les estoy diciendo. Y es que no nos queda otra porque tampoco ahorita les reitero, vamos a hacer un análisis enorme, pero les estoy dando el tiempo para que ustedes no señalen de que el docente nos ha dado 2 semanas para presentar el trabajo. Estamos empezando 4 meses antes para eso. Y les estoy dando para esta parte 3 semanas y 2 días para su presentación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros en el camino, obviamente vamos a hallar dificultades, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuáles son las dificultades ahorita que podríamos tener exactas, pero pues tenemos que tratar de presentar mínimamente estos primeros aspectos que son muy generales de la empresa, conociendo a la empresa, ¿no? Adelante, Luis Fernando. Bueno, licenciado, la duda es la siguiente, digamos, si tomo el ejemplo de la ferretería, ¿no? En antecedentes y en aspectos históricos, me estoy ubicando bien qué, digamos, entraría en esa parte. Obviamente en el aspecto legal, geográfico, ya más o menos me ubico, pero en antecedentes y en aspecto histórico, más o menos, es donde me estoy perdiendo, licenciado. Por favor, me puede orientar. Ok, enseguida vamos a ver un ejemplito, les decía, no se preocupen. Enseguida vamos a ver un perfil de proyecto y ahí lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguna Gracias, pregunta licenciado. más? ¿Alguna pregunta más? Quiero que, si no está claro, ¿no? Pregunten. No lo hagan, hay otro error que comete el estudiante, ¿no? Yo les digo, la presentación es el 26 de agosto a través del Google Classroom. El estudiante me está preguntando, el 25 de agosto me está preguntando, ¿qué significan antecedentes? Me está diciendo. ¿Y cómo puedo llenar el aspecto histórico? Por eso, hoy es el momento de aclarar todas las dudas, así como lo estoy aclarando a Anderson, Kaina y Luis, que son los únicos que parece que tuvieran dudas.
Los demás están callados y me imagino que están entendiendo perfectamente lo que estoy estableciendo ahora. Me quiero imaginar, ¿verdad? No me llamen el 25, el 24 en las clases, me digan cómo tengo que hacer. A ver, ya suficiente para poder empezar a trabajar con esto. ¿Hay alguna otra pregunta? Anderson, estás tomando nota. ¿No? Son los únicos 3 estudiantes que han preguntado. Los demás está todo claro. Lo van a presentar en 2 días. Licenciado, buenas noches. Adelante, Rodrigo. Una pregunta, en caso de que yo tenga un familiar o alguien conocido, pero que no sea una empresa, sea un negocio y no cuente con NIT, igual podría hacerlo. Ya les he comentado esto. Si es un negocio informal, no factura. Por tanto, es un negocio totalmente informal. ¿Sobre qué base vamos a realizar el estudio? No hay, no existe, ¿no? No hay base para realizar el estudio. A ver, la señora que vende dulces en el ITC, ¿es un negocio? Sí. ¿Tiene NIT? No tiene NIT. ¿Factura? No, tampoco. ¿Puedo hacer sobre eso? No. No tiene empleados, es informal. ¿Qué voy a controlar ahí? ¿Qué voy a plantear? ¿Qué voy a observar de eso? ¿Voy a hacer un FODA sobre eso? ¿Voy a hacer un árbol de problemas sobre eso? ¿No ve? Entonces, no hay negocios, ¿verdad? No hay negocios informales, ¿no? Que más bien formales y que puedan cumplir lo que les estoy diciendo. Bueno, entonces, negocios, un negocio puede ser desde la señora que vende barbijos en el Prado. ¿Es un negocio? Sí, es un negocio, pero no es un negocio formal. Mínimamente una empresa unipersonal, ¿no ve? Que tiene su NIT. No te piden Fundempresa, no te piden inscripción en el Ministerio de Trabajo, no te piden registro en la caja petrolera, en ningún lado. Pero mínimamente tendría que realizar una facturación, ¿no? Porque es un negocio totalmente informal y podría yo considerarlo, como les estoy diciendo, es la señora que vende en la esquina barbijos, la señora que eventualmente vende panes aquí en la plaza, son también negocios, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema. Está bien, licenciado, gracias. Ok, Rodrigo, adelante. Licenciado, y digamos es un negocio, pero eso tiene NIT, pero está en el régimen simplificado. ¿Calificaría o no, licenciado? Obviamente está con la alcaldía, la licencia de funcionamiento, pero está en el régimen simplificado. Ok, ¿qué actividad tiene específicamente? ¿Qué vende? Es una ferretería. Es un amigo que tengo, entonces yo estaba pensando en él. ¿Ya? Pero, Ese trabaja en eso, no tiene NIT, pero está registrado en la alcaldía, por lo menos o sea, tiene una licencia de funcionamiento y tiene un registro de régimen simplificado. No hay problema. igual es NIT, ¿no? Igual es NIT, licenciado, solamente que es régimen simplificado. Obviamente amoya no, al mes 90 o cada 2 meses 90 bolivianos, pero tiene su NIT. Sí, puede ser. Porque ahí hay movimiento de herramientas seguramente, perdón, compra y venta de artículos de ferretería, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no ve? Puede ser, está bien, Ok, está licenciado. bien. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un minuto, inmediatamente se corta el Zoom. Voy a retomar, en esos 10 minutos les voy a explicar lo que significa el capítulo 1. Mientras voy a buscar el material para que ustedes puedan ver, ¿no? Donde justamente tocan los mismos elementos que hemos visto hace rato.
Tenemos la parte de antecedentes, el aspecto histórico, el aspecto legal, el geográfico. Inclusive hay un aspecto que ya lo hemos sacado de la estructura general, que es el aspecto financiero y económico, ¿no? Está el árbol de problemas, está el árbol de objetivos y también hay un FODA, ¿ok? Entonces, este capítulo, les decía, es de conocimiento de la empresa, del negocio, ¿verdad?, que yo voy a investigar. A través de este capítulo 1 nos va a mostrar básicamente aspectos inherentes a la empresa objeto de estudio. ¿Sí? Básicamente. Kaina me decía, pero no vamos a desarrollar primero el problema. Por eso les dije, ¿sobre qué? Si yo no tengo el objeto de estudio, ¿cuál sería, cómo podría hallar un problema si es que no tengo el objeto de estudio? O sea, eso es ilógico, ¿verdad? Entonces es pues imposible que yo pueda realizar un trabajo sobre algo que no conozco, sobre algo inexistente. Entonces, aquí el desarrollo, ¿a qué se refiere la parte introductoria? ¿Ya? Es simplemente, ¿ya?, una parte que hace referencia a varios elementos que están comprendiendo a la empresa o el negocio en particular. Por decirles algo, mi empresa vende llantas, ¿verdad? Entonces, yo pertenezco, y si mi empresa es unipersonal, o la empresa objeto de estudio es unipersonal, esta estará comprendida dentro de aquellas empresas que no es algo, son empresas unipersonales. Impuestos Nacionales las catalogará como parte del régimen general. ¿Sí? Entonces, la parte introductoria nos da a conocer, nos muestra a nosotros un escenario completo de dónde está ubicada la empresa. No estoy hablando de la ubicación geográfica que viene más adelante, sino dentro de ese contexto, ¿no? La empresa que vende llantas nos está poniendo un contexto si en Bolivia hay muchas empresas que venden llantas, si esta empresa tiene buenos ingresos, importa, exporta. En Bolivia hay muchos autos, hay muchos motorizados que piden o que necesitan, demandan las llantas, ¿no? Estamos haciendo un escenario bastante amplio y muy general sobre un aspecto en particular, ¿sí? Si mi empresa vende seguros, yo tendré que referirme a las autoridades que establecen la regulación respecto a las empresas de seguros. ¿A ver? Entonces, todo eso es una parte introductoria que debe ayudar al lector a comprender qué es lo que me quiere decir el investigador. ¿Qué es lo que me quiere señalar el investigador? Me está haciendo un preámbulo antes de decirme, ¿sabes qué? El problema en esta empresa que vende llantas es esto. Me está contando una historia fantástica y me está diciendo lo que esta empresa representa dentro de la actividad económica, en términos generales. Si mi empresa presta un servicio de contabilidad y auditoría, entonces me referiré a relacionada con los servicios, ¿verdad? Entonces hablaré en nuestro país, las empresas de servicios que se dedican a la asesoría contable y de auditoría, ¿verdad? Es muy necesario porque hay muchas empresas en Bolivia que así lo requieren, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es un preámbulo a lo que yo voy a hacer posterior. Vamos al ejemplito que tienen ahí en la pantalla, ¿no? Este es un caso, ¿verdad? Nos está diciendo, yo quiero analizar
¿no? El movimiento monetario para la regularización del efectivo en caja, y aquí ya nos está dando el dato, en una empresa que se llama El Roble. Y nos está diciendo aquí, ¿verdad? Nos habla un poco de las estadísticas, las empresas que se dedican a realizar este trabajo, nos muestran tablitas de Fundempresa, sin entrar, fíjense, sin entrar a determinar, ¿verdad?, el tema principal, porque no nos está diciendo que presentemos un tema principal en esta parte, ¿verdad? Ha sacado una información de Fundempresa, porque esta empresa es una SRL, para darnos a conocer cuántas empresas hay en nuestro país, por ejemplo, al mes de agosto de 2019. Simplemente, repito, como aspectos generales para conocimiento general, ¿no? Y nos dice aquí, la conformación de las sociedades se muestran en diferentes rubros, ¿no? Aquí hay empresas que se dedican al transporte, aquí hay empresas que se dedican a la extracción, a la venta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como conocimiento general, sí, ¿no? Seguimos en la parte introductoria, que no debería ser muy largo, pero acá lo hicieron bastante largo, ¿no? Y entonces, dice, más o menos, al finalizar ya la parte introductoria, nos dice que existen ciertas falencias en el manejo adecuado del efectivo de esta empresa. Nos está diciendo de manera muy general, no categórica, porque no estamos entrando todavía a realizar árbol de problemas o el FODA, por si acaso. Este investigador cree que parece que existen algunos problemitas en el control de efectivo, ¿no? Eso es lo que está establecido, ¿verdad? Y empieza con el capítulo 1. No van a tener eso porque el esquema se ha variado, les estoy diciendo, ¿no? Han aprobado un nuevo esquema. Entonces, en la parte de antecedentes, nos cuentan un poquito, ¿no?, sobre el Roble, ¿no? El Roble, ¿dónde realiza sus actividades? Más o menos que si es una unipersonal, es una SRL, quiénes son sus socios, quién será el dueño de la empresa, ¿no? Y aquí, en la misma parte, ¿no?, nos está hablando ya de un manejo del efectivo. Ahí ya empiezan los primeros, digamos, el inicio, la punta del ovillo que este investigador está estableciendo, porque parece que no hay un adecuado manejo del efectivo, ¿no? Eso es lo que nos está tratando de decir. No es categórico por si acaso. Nos está diciendo el Roble maneja harto dinero. Por lo tanto, hay que contar con una información adecuada y control de ese efectivo, nos está diciendo. Este investigador está viendo en esta empresa que podrían existir de repente algunos problemas con el manejo del dinero. No nos está haciendo categórico porque simplemente no ha realizado todavía el análisis FODA. En tu empresa, en la ferretería, podrías decir, no hay un control adecuado sobre la compra y la venta de herramientas. No estoy inventando, ¿no? Pero podrías decir, como hay mucho movimiento en la ferretería, el martillo, ¿verdad? Hay mucho movimiento, ¿no? Se requiere o se va a requerir un adecuado control del inventario que maneja, ¿no? No estás señalando el problema porque no es la parte relacionada con problemas. Les estoy volviendo a reiterar, ¿no? El investigador sigue dándonos a conocer. Nos está diciendo el flujo de efectivo es importante en los estados financieros, nos está diciendo, ¿no? Nos está mostrando un antecedente.
sin decir cuál es el problema. Aspecto histórico, ¿no? ¿Cuándo inicia sus actividades esta empresa? ¿Desde qué año? ¿Quiénes son los dueños de la empresa? ¿Hay un dueño? ¿Hay 3 dueños? Fue un dueño, se lo vendió al segundo, el segundo se lo vendió al tercero y hoy Juan Pérez es el tercer dueño de esta empresa, de esta ferretería. El papá era el dueño antes, ahora es el hijo. Siempre las empresas tienen una historia, aunque chiquitita, tienen su historia. Aspecto legal. La ferretería que nos comentaba Luis Fernando, él colocará que es una empresa, ¿verdad?, que no corresponde al régimen general, sino cuenta con una licencia de funcionamiento otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿verdad? Su número de autorización será X, ¿no? Tiene su NIT, obviamente, está registrado en el Servicio de Impuestos, pero obviamente es o corresponde al régimen simplificado. Ahora, por ahí alguien tiene un dato adicional, anote todo lo que sea y esté relacionado con el aspecto legal. Licenciado, ¿puedo hacer sobre un pequeño restaurante? Puedes. Ahí tendrás que incluir otros elementos, como las licencias que otorgan las instituciones para la manipulación y expendio de alimentos y bebidas alcohólicas, ¿verdad? Aspecto geográfico, les voy a quitar un minuto más, van a tener, seguro tienen clases. El aspecto geográfico ya está relacionado con la ubicación exacta de ese negocio. Puedo colocar una imagen a través del Google Maps o lo. ¿Ok? Análisis FODA, yo ya sé realizar un análisis FODA, ¿verdad? El FODA no lo hemos terminado, es más complejo de lo que hemos visto porque hay que combinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero eso ustedes lo van a hacer en tercer año. Yo solamente les he enseñado a hacer esto, por tanto, clasifican esto. Y finalmente, el árbol de problemas. Ahí está el árbol, ahí están los problemas que el investigador ha encontrado en esa empresa, ¿no? Si ustedes quieren, pueden elaborar el árbol de objetivos, pero no es obligatorio porque eso no está dentro del proceso, ¿no? Hasta ahí es el trabajo que estamos estableciendo para el día 26 de agosto. Kaina, ¿puedo realizar un trabajo sobre sobre el curso segundo D ahora? ¿Estás convencida ahora? Licenciado, a lo que estoy viendo, este es un proyecto productivo, ¿no? A lo que tenemos que realizar. No. No es un proyecto productivo, Kaina. No es un proyecto productivo. Ya está bien. Si fuera un proyecto productivo, ¿verdad? Tendríamos que hablar de un proyecto de inversión, ¿verdad? Donde nosotros tendríamos que plantear capital, flujos de caja, etcétera, etcétera. No, no es un proyecto de inversión, Kaina. ¿Ok? Este es un borrador de perfil de proyecto donde yo necesito realizar un trabajo de indagación, de investigación sobre un negocio chiquitito para ver qué problemas tiene. ¿A ver? Es el capítulo 1 recién al que estamos ingresando. Adelante, Sergio. Sí, licenciado, buenas noches. Una consulta. Este año yo he emprendido en un negocio familiar, una churrasquería que hemos abierto y nos está yendo bien, pero yo quería tomar ese aspecto. ¿Será que lo puedo hacer? Claro que tiene ni y todo. ¿Será que lo puedo tomar, licenciado? Claro que sí, de eso estamos hablando. No de cosas que nos inventemos en la cabeza. ¿No ven? No puedo inventarme, ahora ustedes dense cuenta, puedo inventarme un negocio que no existe en el aspecto geográfico, puedo inventarme un negocio que no existe en el aspecto legal, no se puede. ¿No ven? Entonces, está bien, Sergio, puedes hacerlo sobre el negocio familiar, no hay problema.
¿verdad? Porque el negocio familiar compra insumos, los procesa y los vende en platos, ¿no ve? Eso en costos ustedes han visto, en la materia de costos, ¿no ve? Materia prima, mano de obra, etcétera, ¿no ve? Entonces, aplica, pues. Algún problemita debe haber en ese restaurante, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta más? Si no hay preguntas, cortamos esta sesión. Bueno, no hay preguntas. Anderson, tome nota de la fecha de presentación y antes de que me olvide, a partir del día lunes, todo el material a partir del tercer trimestre ya va a estar en la cuenta institucional. El fin de semana les voy a pasar la clave para que ustedes ya puedan acceder al material en la cuenta institucional. Todo el material anterior se va a quedar en mi cuenta personal y a partir del tercer trimestre se queda en la cuenta institucional. Ya no vamos a utilizar la cuenta personal para el envío de trabajos, por favor. Todo va a ser a través de la cuenta institucional que va a ser creada este fin de semana. ¿Listo? Oh.